Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. So, ladies and gentlemen, I'm very pleased that I get the opportunity today here to discuss my concept of the continuity of consciousness based on scientific research on near-death experiences in survivors of cardiac arrest. Señoras y señores, me complace mucho tener la oportunidad de exponer aquí hoy mi concepto sobre la continuidad de la conciencia basado en la investigación científica sobre las experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paradas cardíacas, de paro cardíaco. So a near-death experience, or NDE, or an experience of enhanced consciousness during a period of apparent coma, still give rise to many unbelieving and critical questions, especially by physicians and neuroscientists. How can it scientifically be explained that people can have clear memories from a period of obvious unconsciousness? Or how is it possible that permanent life changes occur after cardiac arrest of only 2 minutes? The existing worldview has radically changed. Y es que una experiencia cercana a la muerte, o una FM, como la llamamos, una experiencia de conciencia aumentada durante un periodo de coma aparente, sigue generando muchas preguntas incrédulas y críticas, sobre todo por parte de los médicos y de los neurocientíficos. ¿Cómo se puede explicar científicamente que las personas puedan tener recuerdos claros de un periodo que hay una inconsciencia evidente? ¿O cómo es posible que se produzcan cambios transformadores permanentes en la vida de una persona después de una parada cardíaca que ha durado solamente 2 minutos? Quote, how can you be physically dead, but your mind lives on? Only one thing matters, your attitude toward other people. I accept life as it is, and I'm no longer afraid of death. Esto es una cita. Puedes estar muerto físicamente, pero tu mente sigue viva. Y solo importa una cosa, tu actitud hacia los demás. Ahora acepto la vida tal y como es y ya no le tengo miedo a la muerte. Being a cardiologist, I have been able and privileged to study patients with a near-death experience during cardiac arrest since 1986, so 38 years ago. And since then my scientific curiosity was more and more provoked, because according to our current medical concepts, it is not possible to experience consciousness during cardiac arrest when circulation and breathing have ceased. In medical school, I had always learned that it was obvious that consciousness was a product of a functioning brain. But now the phenomenon of near-death experiences raised several fundamental questions. How and why does an NDE occur? How does the content of an NDE come about? And even more important questions for me were, how is consciousness related to the integrity of brain function? And is it possible to speak of a beginning of our consciousness, and will our consciousness ever end? Como cardiólogo, he tenido el privilegio de estudiar a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte durante un paro cardíaco desde el año 1986, es decir, hace ya 30 y muchos años. Y desde entonces mi curiosidad científica ha ido en aumento, porque según nuestros conceptos médicos actuales no es posible experimentar la conciencia durante un paro cardíaco, cuando ya no hay circulación y cuando no hay respiración en el cuerpo. Y yo en la Facultad de Medicina siempre había aprendido que era obvio que la conciencia simplemente es un producto del cerebro. Pero entonces ahora el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte plantea cuestiones que son muy fundamentales. ¿Cómo y por qué se produce una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo se produce el contenido de una experiencia cercana a la muerte? Y luego para mí había otras preguntas que eran todavía más importantes, y es ¿cómo se relaciona la conciencia
con nuestra función cerebral. Y luego, si es posible hablar de un principio de conciencia, si nuestra conciencia termina en algún momento. I also realize that many aspects of consciousness are still a great mystery, because as experience of an inner self poses one of the greatest challenges to science. Even a detailed knowledge of the brain's function and of neurocorrelates of consciousness may fail to explain how or why human beings have self-aware minds. Y soy consciente también de que hay muchos aspectos que tienen que ver con la conciencia que siguen siendo un gran misterio. Y como dice el famoso filósofo David Chalmers, la conciencia, la experiencia subjetiva de un yo interior, plantea uno de los mayores retos a la ciencia, porque incluso un conocimiento detallado del funcionamiento del cerebro y de los correlatos neuronales de la conciencia, incluso eso no nos puede explicar cómo o por qué los seres humanos somos seres autoconscientes. But first, what is a near-death experience? Some people who have survived a life-threatening crisis report an extraordinary conscious experience. And an NDE can be defined as the reported memory of a range of impressions during a special state of consciousness, including several universal elements, such as an out-of-body experience, present feelings, seeing a tunnel, a light, deceased relatives, a life review, or the conscious return into the body. Pero primero, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? Hay algunas personas que han sobrevivido a una crisis que ha puesto en peligro su vida y que relatan esta experiencia de esta conciencia extraordinaria. Una experiencia cercana a la muerte podría definirse como el recuerdo declarado de una serie de impresiones durante un estado especial de conciencia. Y parece que hay una serie de elementos universales, como una experiencia extracorpórea fuera del cuerpo, sensaciones agradables, la visión de un túnel, una luz, familiares fallecidos, una revisión de la vida o el regreso consciente al cuerpo. And many circumstances are described during which an NDE is reported, such as cardiac arrest, clinical death, shock after loss of blood, complicated childbirth, coma following traumatic brain injury or stroke, near drowning, especially in children, or asphyxia, but also NDE-like experiences are reported in serious diseases not immediately life-threatening, during severe depression, isolation, or meditation, in fear-death situations like an imminent traffic accident, or without any obvious reason. Hay muchas circunstancias donde parece ser que se puede dar una experiencia cercana a la muerte, y entre ellas, por ejemplo, cuando hay un paro cardíaco, un infarto, o hay una muerte clínica, o un shock tras una pérdida de sangre abundante, por ejemplo, un parto complicado, o tras un traumatismo, un coma tras un traumatismo cráneoencefálico, un derrame cerebral, o una situación de ahogamiento, sobre todo en niños, una asfixia. Y también se han registrado experiencias cercanas a la muerte en enfermedades graves o situaciones que no suponen un peligro de la vida de una manera inmediata, como por ejemplo en situaciones de depresión grave, aislamiento, meditación, o en situaciones de miedo a la muerte, como por ejemplo un accidente de tráfico que va a tener lugar, que es inminente, o a veces sin ningún tipo de razón. NDE-like experiences can also occur during the terminal phase of illness and are called end-of-life experience of deathbed visions. So apparently, you don't always need a non-functioning brain to report a near-death experience. And the NDE is transformational, always causing the loss of the fear of death, profound changes in life insight, and enhanced intuitive sensitivity. Therefore, these experiences are also called spiritual transformative experiences, or STE. Las experiencias cercanas a la muerte también pueden producirse durante una fase de enfermedad terminal
o por ejemplo pueden ser visiones en el lecho de muerte. Por lo tanto, no siempre es necesario que el cerebro no funcione para tener una experiencia cercana a la muerte. Lo que es cierto es que siempre son transformacionales y siempre provocan la pérdida del miedo a la muerte. Hay cambios profundos en la percepción de la vida de la persona y una mayor sensibilidad intuitiva. Por lo tanto, se podría decir que son también experiencias espirituales transformadoras. Near-death experiences occur with increasing frequency because of the improved survival rate resulting from modern techniques of resuscitation and from better treatment for patients with cerebral trauma. The content of an NDE and the effects on patients seem similar worldwide across all cultures and all times. And according to a recent at-random inquiry, about 4% of the total population in the Western world should have experienced an NDE, which means that 2 million people in Spain and 20 million people in Europe must have had an NDE. So why do we physicians hardly ever hear a patient talk about his NDE? Patients are so reluctant to share their experience with others by all the negative responses they get. For most physicians, the NDE is an incomprehensible and still unknown phenomenon. Las experiencias cercanas a la muerte se producen cada vez con más frecuencia porque hay una tasa de mejora muy grande de supervivencia gracias a las técnicas modernas de reanimación y porque hay un mejor tratamiento de aquellos pacientes que tienen un traumatismo cerebral. Y parece ser que el contenido de una experiencia cercana a la muerte y los efectos en los pacientes parece ser que son universales, que son muy parecidos en todas partes del mundo, en todas las culturas y en todas las épocas. Según una reciente investigación aleatoria, dicen que alrededor del 4% de la población total del mundo occidental ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, eso significa que en España al menos 2 millones de personas han tenido una experiencia cercana a la muerte y que en Europa unos 20 millones de personas han tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero entonces, ¿por qué los médicos nunca oímos a un paciente hablar de una experiencia cercana a la muerte? Parece ser que los pacientes son muy reacios a compartir sus experiencias con los demás por todas las respuestas negativas que reciben. Para la mayoría de los médicos, una experiencia cercana a la muerte es un fenómeno que es incomprensible y además es desconocido. Once a conference was held about near-death experiences in a university hospital with more than 300 persons in attendance. And at the end of the conference, after several lectures about NDE, a man stood up and said, "I'm a cardiologist for more than 25 years. I've never heard such absurd stories. This is total nonsense. I don't believe one word of it." And then another man stood up in the audience and said, "I am one of your patients. I have had an NDE during cardiac arrest, and you would be the last one I would ever tell." Una vez se celebró una conferencia sobre experiencias cercanas a la muerte en un hospital universitario. Había más de 300 personas allí. Y entonces al final de la conferencia, después de varias ponencias sobre experiencias cercanas a la muerte, se levantó un hombre y dijo: "Yo soy cardiólogo desde hace más de 25 años y nunca había oído hablar de historias tan absurdas como esta. Esto es un disparate, no me creo ni una sola palabra". Y entonces un hombre del público se levantó y dijo: "Yo soy uno de sus pacientes, he tenido una experiencia cercana a la muerte durante un paro cardíaco y usted sería la última persona a la que yo se lo contaría". People know that these kind of doctors are not able to listen at all. Las personas saben que este tipo de médicos no son capaces para nada de recibir esto. Many years ago, during my earliest practice as a cardiologist, I did not know that in human history the same experiences have been told in many cultures and in many religions and in all times. As shown in this picture by the Dutch painter Hieronymus Bos from 1480, showing deceased people
escorted through a tunnel to the light. Hace mucho, cuando empecé con mis primeras prácticas como cardiólogo, yo no tenía ni idea de que en la historia de la humanidad se habían contado las mismas experiencias en diferentes culturas y en todas las épocas, y en todas las religiones y en todos los tiempos. Como puede mostrar este cuadro de 1480, es un cuadro del Bosco que muestra cómo hay personas que están acompañando a otras por un túnel hacia la luz. And only in 1975, Raymond Moody first described these so-called near-death experiences, but only in 1986, I read about these experiences in the book by George Ritchie, Return from Tomorrow, which relates what he experienced during a period of clinical death of 9 minutes duration in 1943 during his medical study. And after reading this book, I started to interview my patients who had survived a cardiac arrest. Y fue más o menos hacia el año 1975 cuando Raymond Moody describió por primera vez lo que son las experiencias cercanas a la muerte, pero yo realmente hasta 1986, cuando leí un libro de George Ritchie que se llama Regreso del Mañana, él en ese libro relataba lo que él había experimentado durante una parada cardíaca en el que estuvo, digamos, en paro cardíaco, muerte clínica durante 9 minutos en el 43. So after reading this book, I started to interview my patients who had survived a cardiac arrest. And after, to my great surprise, within 2 years, 12 patients out of 50 survivors of cardiac arrest in the past told me about their NDE. So for me, it was all started with scientific curiosity, because according to our current medical concepts, it is not possible to experience consciousness during a cardiac arrest where circulation and breathing have ceased. I grew up in an academic environment in which I had been taught that it was obvious that consciousness was the product of a functioning brain. But now the phenomenon of near-death experience raised a number of fundamental questions. How and why does an NDE occur? How does the content of an NDE come about? And why does a person's life change so radically after an NDE? I was unable to accept most of the answers to these questions because they seemed incomplete, incorrect, or unfounded. Así que después de leer este libro, empecé a entrevistar a mis pacientes, a pacientes que habían sobrevivido a una parada cardíaca, y en 2 años, 12 pacientes de los 50 que entrevisté que habían sobrevivido me hablaron de sus experiencias cercanas a la muerte. Por lo tanto, para mí todo esto comenzó como una curiosidad científica, porque según nuestros conceptos médicos actuales no es posible experimentar la conciencia durante un paro cardíaco cuando no hay respiración y cuando no hay circulación. Yo crecí en un ambiente académico en el que me habían enseñado que lo obvio es que la conciencia es producto de un cerebro que está en funcionamiento. Pero ahora el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte me planteaba una serie de preguntas fundamentales. ¿Cómo y por qué se produce una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo se produce el contenido de una experiencia cercana a la muerte? ¿Por qué cambia tan radicalmente la vida después de una FM? Yo no podía aceptar la mayoría de las respuestas que teníamos en esa época porque me parecían infundadas y me parecían incorrectas. Until recently, there was no prospective and scientifically designed study to explain the cause and content of an NDE. All studies had been retrospective and very selective with respect to patients. So we wanted to know if there could be a physiological, pharmacological, psychological, or demographic explanation why people experience enhanced consciousness during a period of cardiac arrest. So in 1988, we started a prospective study of 344 consecutive survivors of cardiac arrest in 10 Dutch hospitals with the aim to investigate the frequency, the cause, and the content of an NDE. And this cartoon was published in a Dutch national newspaper when our study was published in The Lancet in 2001.
Hasta hace muy poco tiempo no existía realmente ningún estudio prospectivo que estuviera científicamente diseñado para explicar la causa y el contenido de las experiencias cercanas a la muerte. Solo existían estudios retrospectivos y además muy selectivos en cuanto a los pacientes que estudiaban. Entonces nosotros queríamos saber si había alguna explicación fisiológica, farmacológica, psicológica o demográfica de por qué había personas que experimentaban un aumento de conciencia durante un paro cardíaco. Así que en el año 88 iniciamos un estudio prospectivo con 344 personas que habían sobrevivido a un paro cardíaco en 10 hospitales holandeses. Queríamos estudiar la frecuencia, la causa y el contenido de una experiencia cercana a la muerte. Y esto que veis aquí es una viñeta que se publicó en la revista The Lancet cuando nosotros publicamos nuestro estudio. We only studied patients who survived a cardiac arrest, which is also defined as clinical death, because this is a well-described, life-threatening medical situation where patients will ultimately die from irreversible damage to the brain if cardiopulmonary resuscitation, CPR, is not initiated within 5 to 10 minutes. It is the closest model of the process of dying. Nosotros solamente estudiamos a pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco, que también es lo que se define como muerte clínica. ¿Por qué? Porque es una situación médica potencialmente mortal que está muy bien descrita, en la que los pacientes van a morir de manera irreversible si no se inicia una reanimación cardiopulmonar en un máximo de 5 a 10 minutos. Si no se hace esta reanimación, el paciente va a morir. Es el proceso más cercano a la muerte que conocemos. We found that 282 patients, 82%, had no recollection of the period of cardiac arrest, of the period of unconsciousness. However, 62 patients, 18%, reported some recollection of the time of clinical death. And of these patients, 12% had a core experience with a score of 6 or higher, and 6% had a superficial NDE. De estos 282 pacientes, el 82% no recordaba nada, ni su periodo de inconsciencia, pero había un 62 pacientes, es decir, el 18%, que sí que informaron de algún recuerdo durante su muerte clínica. Y de estos pacientes, 41 de ellos, es decir, el 12%, tuvieron alguna experiencia fundamental de una experiencia cercana a la muerte más profunda y un 6% de una experiencia cercana a la muerte un poco superficial. And all well-known elements were reported, like awareness of being dead, positive emotions, an out-of-body experience, moving through a tunnel, communication with the light, an observation of colors and of a celestial landscape, a meeting with deceased relatives, a life review, an experience of a border. So the more elements were reported, the deeper the experience was. Las personas que sí que tenían estos recuerdos, ahí comunicaron todos los elementos que son típicos de una experiencia cercana a la muerte. Hablaron de haber tenido la conciencia de estar muertos, tener emociones positivas, una experiencia fuera del cuerpo, hablaron de movimiento a través de un túnel, una comunicación con una luz, observación de colores, observación de un paisaje celestial, encuentros con familiares fallecidos, revisión de la vida y una idea de una frontera. Cuanto más elementos se señalaban, más profunda era la experiencia. Now, what might distinguish the small percentage of patients who report an NDE from those who do not? We found to our surprise that neither the duration of cardiac arrest, 2 minutes or 8 minutes, nor the duration of unconsciousness, 5 minutes or 3 weeks in coma, nor the need for intubation in complicated CPR with a lot of medication, nor induced cardiac arrest in electrophysiological stimulation, EPS, and the cath lab, had any influence on the frequency of NDE. Entonces, ¿qué podía distinguir por qué un grupo pequeño, un porcentaje pequeño tenía una EFM declarada y otro no? Pues descubrimos para nuestra sorpresa
que ni la duración de la parada cardíaca, daba igual si la persona había estado en paro cardíaco 2 minutos o 8 minutos, ni tampoco el tiempo que había estado inconsciente, daba igual que la persona hubiera estado 5 minutos en coma o 3 semanas, ni tampoco la necesidad de que se le hubiera intubado en la reanimación cardiopulmonar, ni la parada cardíaca, nada de todo esto influía en la experiencia cercana a la muerte. So the degree or gravity of the lack of oxygen in the brain, anoxia, appear to be irrelevant. All patients have been unconscious due to anoxia of the brain, and only 12% or 18% reported ANDE. This physiological explanation for NDE, like anoxia of the brain, could be excluded. And neither could we find any relationship between the frequency of NDE with administered drugs, fear of death before the arrest, nor fallenness of NDE, gender, religion, if you're a Christian or atheist, it doesn't matter at all, or education. Es decir, que el grado de gravedad o la falta de oxígeno en el cerebro parecía ser irrelevante. Todos aquellos pacientes que habían vivido esa situación de paro habían tenido todos anoxia en el cerebro, todos falta de oxígeno, por lo tanto, eso no podía ser una explicación fisiológica de las experiencias cercanas a la muerte. Tampoco se pudo encontrar ninguna relación entre frecuencia de la ECM y los fármacos administrados, o el miedo a la muerte de la persona, o el conocimiento previo de las ECM, ni el sexo, ni la religión, ni si la persona era cristiana o atea, ni la educación. We also performed a longitudinal study with taped interviews after 2 and 8 years with a matched control group of patients without an NDE to assess if the transformation is caused by the near-death experience or by the cardiac arrest itself. It had never been studied in prospective design before. So in the longitudinal study we found that the loss of the fear of death, the transformation in attitude toward life, and an enhanced intuitive sensitivity only occurred in patients with a near-death experience. And this is the objective proof for a subjective experience of an NDE. And it is also a surprising finding that an experience of only some minutes duration causes such a lifelong transformation. También llevamos a cabo un estudio longitudinal haciendo entrevistas al cabo de los 2 años y 8 años a personas que no habían tenido la experiencia cercana a la muerte, para poder comprobar si esa transformación de la vida había tenido lugar porque había habido un paro cardíaco o porque había habido una experiencia cercana a la muerte, algo que nunca se había estudiado antes. Nos dimos cuenta de que, según el estudio, esta pérdida del miedo a la muerte o la transformación ante la actitud, ante la vida, solamente el aumento de sensibilidad solamente había ocurrido en las personas que sí que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Por lo tanto, esto es una prueba objetiva de una experiencia subjetiva como es la experiencia cercana a la muerte. Y nos resultó muy sorprendente que un evento que duró a lo mejor solo unos minutos pudiera tener una transformación tan duradera. We also found that despite the mostly positive experience, the NDE is also a traumatic event because there is hardly any acceptance by doctors, nurses, family, friends, and a partner, with a divorce rate of more than 70%, which makes the process of acceptance and integration very difficult. And this process will take many years with strong feelings of depression, loneliness, and homesickness. But the longer the interval between the NDE and the interview, the more positive changes are usually reported. An NDE is indeed can be considered as a spiritual crisis. The social support of family and friends is crucial, and the skeptical response of most healthcare workers and relatives is a source of extreme frustration to NDEers. También descubrimos que, a pesar de que las ECM suelen ser unas experiencias mayoritariamente positivas,
también son un acontecimiento muy traumático, porque no hay aceptación por parte de los médicos, de las enfermeras, de los amigos, incluso de la pareja, de la persona. De hecho, se habla de que hay un 70% de divorcios después de una experiencia cercana a la muerte. Y esto hace que el proceso de integración sea muy difícil y es un proceso que va a durar muchos años, y hay fuertes momentos de depresión, de añoranza, de anhelo, de soledad. Pero parece ser que cuanto más tiempo ha pasado, se van hablando de más cambios positivos. Una experiencia cercana a la muerte se puede considerar una crisis espiritual, y en este caso el apoyo de la familia, de los amigos, es crucial. Y la respuesta tan escéptica de la mayor parte del personal sanitario y de los familiares es una fuente de muchísima frustración para la persona que ha pasado por una ECM. In 4 prospective studies with identical study design, our Dutch study, which is the only study with statistical analysis, 1 study from the USA and 2 studies from the UK, about the same percentage of NDE was found, in a total of 562 patients who survived a cardiac arrest. Bruce Grayson from the American study writes in his comment that no one physiological or psychological model by itself could explain all the common features of the NDE. The paradoxical occurrence of heightened lucid awareness and logical thought process during a period of impaired cerebral perfusion raises perplexing questions for our current understanding of consciousness and its relation with brain function. Hubo 4 estudios prospectivos al mismo tiempo que el nuestro, con un diseño idéntico. El nuestro, el holandés, fue el único que tenía este estudio con análisis estadístico. Y en estos 4 estudios, el nuestro, 2 estudios norteamericanos, un estudio norteamericano y 2 ingleses, digamos que el porcentaje de resultados fue más o menos el mismo, en un total de 562 pacientes. Entonces, lo que dice Bruce Grayson, que es el responsable del modelo del estudio norteamericano, él dice que no existe ningún modelo fisiológico o psicológico que pueda explicar todas estas características comunes de las experiencias cercanas a la muerte, que es una paradoja que se produzca una mayor conciencia y mayor durante un estado de falta de oxígeno en el cerebro, y que esto plantea unas preguntas muy desconcertantes sobre nuestra comprensión actual de la conciencia y la relación que tiene la conciencia con la función cerebral. So a clear sensorium and complex perceptual processes during a period of apparent coma, clinical death, challenge the concept that consciousness is localized exclusively in the brain. Es que que se dé una clara sensación y complejos procesos tan perceptivos durante un periodo de una aparente inconsciencia ponen en entredicho el concepto de que la conciencia se localiza exclusivamente en el cerebro. And Sepani and Peter Fennick from the UK write that the data from several NDE studies suggests that the NDE arises during unconsciousness. And this is a surprising conclusion, because when the brain is so dysfunctional that the patient is deeply comatose, those cerebral structures which underpin subjective experience and memory must be severely impaired. Complex experiences such as are reported in the NDE should not arise or be retained in memory. Such patients would be expected to have no subjective experience at all. Sam Parnea y Peter Fenwick sugieren que las ECM ocurren durante el periodo en que la persona está inconsciente, y esta es una conclusión totalmente sorprendente, porque cuando el cerebro está tan disfuncional como para que el paciente esté en un coma profundo, estas estructuras cerebrales que sustentarían los procesos complejos de nuestro cerebro, como la memoria o la experiencia, están gravemente deterioradas. Entonces, estas experiencias complejas que relatan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte no deberían surgir, ni tampoco deberían poder recordarse. Se supone que estos pacientes no deberían poder tener ninguna experiencia subjetiva. And Penny Sartori, also from the UK, concludes that according to mainstream science, it is quite impossible to find a scientific explanation for the near-death experience if we believe
that consciousness is only a side effect of a functioning brain. The fact that people report lucid experiences in their consciousness when the brain activity has ceased is, in her view, difficult to reconcile with current medical opinion. Penny Sartori, del estudio del Reino Unido, dice que si nos basamos en la corriente principal de la ciencia, es del todo imposible encontrar una explicación científica de las experiencias cercanas a la muerte si nos creemos que la conciencia solamente es un efecto secundario del cerebro. Y el hecho de que las personas hablen de tener experiencias lúcidas cuando la actividad cerebral es plana y no hay, es muy difícil de conciliar con la opinión médica actual. I will now reconsider certain elements of a near-death experience, and first, the out-of-body experience. In this experience, people have the veridical perception from a position outside and above their lifeless body. And they have the feeling that they have apparently taken off their body like an old coat. And to their surprise, they appear to have retained their own identity with the possibility of perception, emotion, and a very clear consciousness. And this out-of-body experience is scientifically important because doctors, nurses, and relatives can verify the reported perceptions. And they can also corroborate the precise moment the NDE with OBE occurred during the period of CPR. Si hablamos un poco de los elementos ahora comunes de la experiencia cercana a la muerte, en primer lugar hay una experiencia fuera del cuerpo, una experiencia extracorpórea. Parece ser que en esta experiencia las personas tienen percepciones verídicas de estar en una posición fuera y por encima de su cuerpo, sin vida. Las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte tienen la sensación como de que se han quitado el cuerpo, como si fuera un abrigo viejo, pero aún así, para su sorpresa, tienen una clara sensación de su propia identidad, de sus percepciones, de sus emociones, tienen una experiencia de conciencia muy clara. Y esta experiencia fuera del cuerpo tiene una importancia científica muy importante, porque los médicos, las enfermeras, los familiares pueden verificar que las percepciones que esta persona cuenta son ciertas y pueden verificar incluso en qué momento tuvieron lugar esas percepciones, cuando había, por ejemplo, una reanimación, cuando estaban reanimando a la persona. In 2 reviews, with a total of more than 200 corroborated reports of potentially verifiable out-of-body perceptions, it was found that 98% of the reported OBs were completely accurate. Through verification, it was proven that all reported perceptions during cardiac arrest, during coma, or during general anesthesia were about details that really had happened. And based on these veridical aspects, an out-of-body experience can be, by definition, not be an hallucination, nor an illusion, nor an illusion. And moreover, one needs a functioning brain to have an hallucination, delusion, or illusion. Y se hicieron 2 revisiones con más de 200 informes corroborados de percepciones de estar fuera del cuerpo y verificaron que el 98% de las cosas que contaban estas personas eran absolutamente ciertas y verídicas. Todas las percepciones de las que hablaban las personas mientras estaban en coma o durante la parada cardíaca o durante la anestesia general se correspondían a detalles que realmente habían sucedido. Basándonos en estos aspectos verídicos, la experiencia fuera del cuerpo de una persona no puede ser, por definición, ni una alucinación, ni un delirio, ni una ilusión. A real out-of-body experience is clearly shown in the drawing of a 6-year-old girl who nearly drowned and was resuscitated in the hospital. Oh, no. You see, in the drawing, you see a happy, a smiling girl watching her resuscitation from above, with 2 nurses doing external chest compression. A 6-year-old girl does not know anything about resuscitation, so she really saw this from above. Por ejemplo, un ejemplo de una experiencia fuera del cuerpo, este es un dibujo que hace una niña de 6 años que estuvo a punto de ahogarse y la reanimaron en el hospital.
Entonces, en este dibujo vemos claramente a una niña que está feliz ahí arriba y que está sonriente y está observando cómo la reaniman, cómo hay una comprensión torácica por parte de 2 enfermeras que están abajo. Obviamente una niña de 6 años no tiene ni idea de lo que es una resucitación, no lo hubiera podido saber por ella misma. And this is the report of a nurse of a coronary care unit. During night shift, an ambulance brings in a 44-year-old cyanotic comatose man into the coronary care unit. He was found in coma about 30 minutes before in a meadow. When we go to intubate the patient, he turns out to have dentures in his mouth. I removed his upper dentures and put them onto the crash cart. And after about an hour and a half, the patient has sufficient heart rhythm and blood pressure, but he is still ventilated and intubated, and he's still comatose. So he's transferred to the intensive care unit to continue the necessary artificial respiration for 1 week. Esta es otra cita de una enfermera que trabaja en la unidad de cuidados intensivos de cardiología y dice, durante el turno de noche hay una ambulancia que trae a un hombre de 44 años, cianótico, en coma a la unidad de cuidados intensivos. Le habían encontrado unos 30 minutos antes tirado en un campo, en coma, y cuando va a intubar al paciente se da cuenta de que tiene una dentadura postiza. Así que la enfermera le quita la dentadura postiza y la pone en el carro de paradas. Al cabo de 1 hora y media, el paciente ya tiene ritmo cardíaco, pero aún así sigue ventilado, sigue intubado y sigue en coma, y se le traslada a la unidad de cuidados intensivos. After more than a week in coma, do I meet again with the patient, who is by now back on the cardiac ward. The moment he sees me, he said, "You know where my dentures are." Y entonces, después de 1 semana de estar en coma, me vuelvo a encontrar con ese paciente que ya está de vuelta en la sala de cardiología y el paciente me dice, tú sabes dónde están mis dientes. I'm very, very surprised. Then the patient elucidates, yes, you were there when I was brought into hospital, and you took my dentures out of my mouth and put them onto that cart. It had all these bottles on it, and there was this sliding drawer underneath, and there you put my teeth. Entonces yo me quedo muy sorprendida y él me dice, usted estaba allí cuando a mí me trajeron al hospital. Usted me quitó la dentadura, la puso en este carro de paradas y la dejó allí. I was especially amazed because I remember this happening while the man was in deep coma and in the process of CPR. It appeared that the man had seen himself lying in bed, that he had perceived from above how nurses and doctors had been busy with the CPR. He was also able to describe correctly and in detail the small room in which he had been resuscitated, where he had been admitted in coma and had left in coma, and as well as the appearances as those present like myself. La enfermera relata que se quedó muy sorprendida porque recordaba que todo esto había sucedido mientras a la persona le estaban haciendo la reanimación cardiopulmonar. Es decir, que parece que este hombre se había visto a sí mismo desde arriba mientras estaba en coma y había visto cómo los médicos se habían ocupado de él. Y también fue capaz de describir con todo detalle la habitación en la que se encontraba. Una habitación en la que había entrado en coma y había salido en coma. And then the holographic life review. During this life review, the subject feels the presence and renewed experience of not only every act, but also of every thought from one past life. All that has been done and thought seems to be significant and stored. You may experience the consequences of your own thoughts, words and actions to another person at the very moment in the past that they occurred. Interconnectedness. Patients survey their whole life in one glance. Time and space does not seem to exist during such an experience, non-locality. Luego hay una revisión de la vida, parece ser, y en este sentido, cuando hay una revisión de la vida, el sujeto siente la presencia y la experiencia de, no solamente de todos sus actos, sino también de cada pensamiento de su vida pasada.
todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha pensado durante la vida parece que es importante y que se ha quedado almacenado. La persona puede experimentar las consecuencias de todos sus propios pensamientos, palabras y acciones en la otra persona en el mismo momento del pasado en el que se produjeron. Hay una interconexión. Parece ser que el paciente examina toda su vida en un solo vistazo. El tiempo y el espacio no existen. Quote, all of my life up till the present seems to be placed before me in a kind of panoramic, three-dimensional review. Not only did I perceive everything from my own viewpoint, but I also knew the thoughts of everyone involved in the event, as if I had their thoughts within me. This meant that I perceived not only what I had done and thought, but even in what way it had influenced others, as if I saw with all-seeing eyes. And so your thoughts are apparently not wiped out. Think about it. Y hay una persona que cuenta y dice, de repente toda mi vida la tenía como delante de mí en una especie de revisión panorámica y tridimensional. Y no solamente lo percibía todo desde mi propio punto de vista, sino que también conocía los pensamientos de todas las personas implicadas en el proceso, como si yo pudiera verlo todo con los ojos que todo lo ven. Y parece ser entonces que ni siquiera se borran tus pensamientos. Esto es algo en lo que reflexionar. And all the time during the review, the importance of love was emphasized. Looking back, I cannot say how long this life review and life insight lasted. It may have been long, for every subject came up, but at the same time it seemed just a fraction of a second, because I perceived it all at the same moment. Time and distance seemed not to exist. I was in all places at the same time, and sometimes my attention was drawn to something, and then I would be present there. Y todo el tiempo, durante la revisión, se hizo hincapié en la importancia del amor. Mirando hacia atrás, no sé cuánto tiempo pude estar ahí haciendo esta revisión de la vida. Puede que fuera mucho, porque surgieron todos los temas, pero al mismo tiempo parecía que esto solamente era una fracción de segundo, porque lo percibía todo en el mismo momento. El tiempo y la distancia parecían no existir. Yo estaba en todos los lugares al mismo tiempo y a veces, si mi atención se dirigía a algo, estaba allí. It's also possible to come in contact with the consciousness of deceased persons, interconnectedness. Quote, during my cardiac arrest I had an extensive experience, and later I saw, apart from my deceased grandmother, a man who had looked at me lovingly, but whom I did not know. More than 10 years later, at my mother's deathbed, she confessed to me that I had been born out of an extramarital relationship. My father being a Jewish man who had been deported and murdered during the Second World War. And my mother showed me his picture. The unknown man that I had seen before, 10 years before during my NE, turned out to be my biological father. También parece ser que es posible entrar en contacto con seres queridos, con la conciencia de personas fallecidas. Interconexión. Y esta es una cita. Durante mi paro cardíaco tuve una gran experiencia y vi, además de mi abuela fallecida, vi a un hombre que me contemplaba con mucho cariño, pero que yo no le conocía. Más de 10 años después, en el lecho de muerte de mi madre me confesó que había tenido una experiencia extramatrimonial y que yo había nacido de esa experiencia extramatrimonial y que mi padre era un judío al que habían deportado y que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Y me enseñó la foto de ese hombre. El hombre desconocido que yo había visto hace más de 10 años en mi experiencia cercana a la muerte resultó ser mi padre biológico. Some patients can describe how they returned into the body, mostly through the top of the head, after they had come to understand that it wasn't their time yet, they had still a task to fulfill. The conscious return into the body is experienced as something very oppressive. They regain consciousness in their body and realize that they are locked up in the damaged body again, meaning again all the pain and restriction of their disease.
Hay algunos pacientes que también describen cómo volvieron a su cuerpo, normalmente por la parte superior de la cabeza, después de haber comprendido que todavía no era su hora o que tenían una tarea que cumplir. Y el regreso consciente al cuerpo se vive como algo muy opresivo, como recuperan la conciencia de su cuerpo y se dan cuenta de que están encerrados en un cuerpo que está dañado, con lo cual vuelve todo el dolor, toda la restricción y toda la enfermedad. Quote, when I came to in my body, it was so dreadful, so dreadful. The experience had been so beautiful that I didn't want to come back. I wanted to stay there, and yet I came back. From that moment, it was a real struggle to live my life inside my body, with all the limitations I experienced in that time. But later, I realized that this experience was in fact a blessing. For now I know that mind and body are separate and that there is life after death. Y esta es una cita. La experiencia había sido tan hermosa que yo no quería volver. Cuando volví en mí fue espantoso, fue totalmente espantoso. Yo hubiera querido quedarme allí, pero aún así volví. Y a partir de ese momento fue una verdadera lucha vivir dentro de mi cuerpo con todas las limitaciones que experimentaba. Pero más tarde me di cuenta de que la experiencia había sido una bendición, porque ahora sé que mente y cuerpo están separados y que hay vida después de la muerte. So we must come to the surprising conclusion that in our and other studies during cardiac arrest, the NDE was experienced during a transient functional loss of all functions of the cortex and of the brainstem, even with the flatline EEG. So with lack of evidence for other theory for NDE, the never proven hypothesis that consciousness and memories are produced by large groups of neurons and are localized in the brain should be discussed. And another theory holds that it might be a changing state of consciousness, or the theory of continuity, in which memories, identity, cognition with emotions function independently from the unconscious body and retain the possibility of extrasensory perception. Por lo tanto, tenemos que llegar a la sorprendente conclusión de que, según nuestro estudio y otros estudios, durante una parada cardíaca se experimenta una experiencia cercana a la muerte durante una pérdida transitoria funcional de todas las funciones de la corteza cerebral o del tronco encefálico. Por lo tanto, ante la falta de pruebas y otras teorías, por lo menos tendríamos que discutir esa hipótesis que nunca se ha demostrado científicamente, de que la conciencia y los recuerdos se producen por grandes grupos de neuronas y que están localizados en el cerebro. Hay otra teoría que sostiene que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser una continuidad de la conciencia, donde los recuerdos, la identidad, la cognición, la emoción funcionan de manera independiente del cuerpo y conservan la posibilidad de la percepción extrasensorial. But first, how do we know that the EEG, the registration of electric activity of the brain, is flat in those patients with cardiac arrest? Through many studies with induced cardiac arrest in both human and animal models, cerebral function has been shown to be severely compromised during a cardiac arrest, with complete cessation of cerebral flow within 1 second. You can measure it, the carotid artery, causing the clinical findings of the sudden loss of consciousness, the loss of breathing, apnoea, causing the clinical findings of and the reflexes, the loss of all body reflexes, which is a function of the cortex, but also the loss of the brainstem reflexes, like the gag reflex, the corneal reflex, and fixed dilated pupils. Pero claro, ¿cómo sabemos que durante un paro cardíaco hay un electroencefalograma plano? Pues se han hecho muchísimos estudios en humanos y animales y se ha demostrado que durante un paro cardíaco la función cerebral está muy comprometida. Hay un cese completo del flujo cerebral, en un segundo hay una pérdida de conciencia, hay una falta de oxígeno, apnea,
Hay una pérdida de todos los reflejos corporales, hay una pérdida de los reflejos del tronco encefálico, por ejemplo, el reflejo de la náusea o el reflejo de las córneas o las pupilas fijas y dilatadas. The electrical activity in the cerebral cortex, but also in deeper structures of the brain in animal studies, has been shown to be absent after 10 to 20 seconds, a flatline EEG. And in an acute myocardial infarction, the duration of cardiac arrest in the coronary care unit is always longer than 20 seconds, usually at least 1 to 2 minutes or more. And in a hospital ward or in an out-of-hospital arrest, it even takes much longer. So all 562 survivors of cardiac arrest in the 4 prospective studies must have had a flatline EEG. However, some patients could report an enhanced consciousness or a near-death experience. And because of the occasional and verifiable out-of-body experiences, we know that the ND occurs during the period of unconsciousness and not in the first or last seconds of cardiac arrest. Cuando todo lo anterior que hemos comentado ocurre, normalmente en un periodo de máximo 10 o 20 segundos, la actividad cerebral del cerebro, la actividad eléctrica del cerebro se ha detenido. Esto es lo que llamaríamos un electroencefalograma plano. En 10-20 segundos. Cuando hay un infarto agudo de miocardio, en una unidad de cuidados intensivos, normalmente suele ser siempre superior a 20 segundos. Por lo menos de 60 segundos o 120 segundos. Y en una sala de hospitalización, o si estás fuera del hospital, incluso dura mucho más. Esto nos hace pensar que todos estos 562 supervivientes de un paro cardíaco que hemos analizado antes, en los 4 estudios prospectivos, seguro que tenían un electroencefalograma plano. Y aún así, algunos pacientes podían hablar de haber tenido una conciencia aumentada. Y además, como nos han contado todas las experiencias de su experiencia fuera del cuerpo, que hemos podido verificar, se ha podido verificar que esta experiencia cercana a la muerte ha tenido lugar durante el periodo de inconsciencia y no en los primeros momentos o últimos segundos de la parada cardíaca. It is extremely rare that the simultaneous registration of the electrical activity of the heart, which is the red line, the ECG, and the registration of the brain, the black line, which is the EEG, could be monitored at the same time in one patient. Es bastante raro que a un paciente le puedan hacer un electroencefalograma y un registro de la actividad cardíaca al mismo tiempo. Es muy raro que esto lo podamos registrar simultáneamente. A patient was referred for spells of unconsciousness. And when there was a registration, he lost consciousness because he had a cardiac arrest in a second. So you see, it's 10 seconds. There the red line becomes flat. Pero en este caso, esto sí que lo tenemos con este paciente, porque a este paciente le llevaron al hospital porque tenía pérdidas de conciencia. Y entonces vemos en el segundo registro, vemos que ahí ya, en ese momento, el electroencefalograma ya está plano. So this patient has a cardiac arrest, and you see the change in the EEG, the flat line, it becomes very irregular as well. En el segundo vemos que ha tenido un paro cardíaco, que lo que no funciona es el corazón, y luego tiene una recuperación de ese paro cardíaco. And then on top you see after 18 seconds after the onset of cardiac arrest, the EEG, the electrical activity of the brain, has become flatlined as well. Pero lo que vemos es que hay un paro cardíaco y unos 18 segundos después, por falta de oxígeno, vemos que arriba el electroencefalograma ya está plano, es línea plana. So after 30 seconds of cardiac arrest, there is a ventricular tachycardia, the red line becomes irregular, and then the heart rhythm comes back, and the EEG takes many more minutes to restore to normal, that its patients regain consciousness. Pero luego hay unos 30 segundos después que la persona vuelve a recuperar, después de una taquicardia, recupera el latido del corazón, lo vemos en la línea roja que vemos en la segunda franja, pero el electroencefalograma sigue plano, necesita mucho más tiempo para recuperarse. So you can see in that registration, when patients have a cardiac arrest, the EEG flatlined within 20 seconds.
Así que vemos que esa persona que ha tenido un paro cardíaco ha tenido un electroencefalograma plano durante 20 segundos. And the patient regained a pacemaker and he'd never had problems again. Luego a esta persona le pusieron un marcapasos y ya no tuvo problemas.